Hola, soy Sergio Nozal de SAR Opciones y en este vídeo quiero hablar sobre un concepto que es el valor de liquidación de las opciones SPX a través de un ejemplo práctico, eh, porque estoy seguro que muchos de vosotros no conocéis cómo se liquidan las opciones del SPX. Entonces, aprovechando un ejercicio práctico que estamos siguiendo dentro de la escuela, vamos a verlo. Fijaros, bueno, esto es una operación que si veis los últimos vídeos del canal, hemos estado haciendo seguimiento sobre el SPX. Esta estrategia ha derivado en dos expiraciones, una en marzo, que expiró ayer, y otra para abril, que sigue trabajando. Fijaros, este es el gráfico de riesgo de la expiración de marzo. Y esta es la imagen al cierre de ayer. ¿Ves? Jueves 14 de marzo. Bueno, fijaros aquí el precio de cierre, 2808.48 en el SPX. Si operáis opciones de acciones o de ETFs, la liquidación se hace con el precio de cierre. Bien. Sin embargo, las opciones regulares del SPX no se hacen con precio de cierre, entonces tienen su riesgo el llevarlas a expiración. Fijaros, vamos a ver un resumen que lo veis aquí en esta imagen. Esto está sacado del CBOE, lo podéis encontrar con esta información, Index Settlement Values. Y fijaros, estos son todas las expiraciones que hay cuando uno trabaja con el SPX o con el SPI, que sería el ETF del SP500. Tenéis el mercado regular, el mercado electrónico, que sería el SPXW. Fijaros aquí la liquidación AM o PM, si es en la mañana o en la tarde. Donde pone PM son liquidaciones al cierre de mercado. Por ejemplo, hoy es viernes, el SPY o las expiraciones weekly del SPX liquidan en formato PM. ¿Qué significa? Que el precio de cierre de mercado es el precio real de liquidación. Esto es lo mejor. Bien. Uno puede decir, bueno, ¿y por qué has trabajado con las opciones tradicionales de AM? Básicamente por volumen, son más líquidas. Aunque cuando uno trabaja con posiciones pequeñas se puede ir perfectamente a la weekly y no va a notar mucha diferencia. Para que lo veáis con un ejemplo práctico. Fijaros. Bueno, aquí tenéis la de marzo de ayer, la que expira en formato AM, que en realidad expira en la mañana, en la apertura del viernes, y el formato de weekly del SPX que expira hoy al cierre. Bien. Esto como ejercicio práctico yo os recomiendo que, por ejemplo, para la siguiente expiración de abril os cojáis la de formato regular, que sería por ejemplo esta, 18 de abril, quedan 34 días, y la que pone 18 de abril o 19, según la plataforma, que sería en formato weekly. Una es la tradicional, que bueno, lo podemos ver ahora y veis las diferencias de volumen y open interest. Por ejemplo, Strike 2850, tenéis aquí un volumen de 679 contratos, 30.000 contratos de open interest. ¿Veis? Es muy líquida. Si nos vamos a la weekly, el mismo strike, vamos a 2850 y veis cómo baja la liquidez. 27 contratos negociados, 1000 de open interest. Para una cuenta retail es más que suficiente. Bien, si hablásemos de cuentas mucho más grandes, tenemos que irnos a las tradicionales. Fijaros la horquilla 20, 20.3, 0.3 sobre 20. Si nos vamos a la regular, ahí podéis, es un ejemplo de cómo mirar
y ver las diferencias. Por ejemplo, 19.7 a 20.10, incluso la horquilla un poquito más grande. Bien, aunque cuando uno opera no vais a operar con estas horquillas, vais a trabajar el precio medio, ¿no? Pero bueno, son las principales diferencias entre una y otra. Yo personalmente recomiendo buscar expiraciones PM, bien, porque las expiraciones AM tienen su riesgo, sobre todo si vuestro objetivo final es dejar que la opción expire. Trabajar la última semana de expiración es una operativa compleja porque sobre todo cuando vendemos opciones las curvas de riesgo cogen mucho gamma y bueno, y se hacen, por ejemplo, así estaba ayer, se hacen muy arriesgadas porque cualquier mínimo movimiento te coge mucho beneficio o mucha pérdida. Entonces lo ideal es no entrar en la semana de expiración y rolar posiciones al mes siguiente siempre y cuando tus opciones estén cerca de dinero. Si están lejos de dinero, perfectamente la puedes dejar expirar, ¿no? Porque las probabilidades de que el precio vaya van a ser menores. Pero en el caso de que queráis llegar a la expiración, siempre va a ser mejor saber con certeza dónde vais a expirar que no. Las PM lo sabéis con certeza, las AM no. ¿Y cuál es el motivo? El motivo es que el precio de liquidación, el settlement value que utiliza el SPX tradicional, espera a la apertura de mercado y hace un compendio de las aperturas de las acciones que componen el índice. Y con eso da un valor. Bien. Que incluso no se parece nada al precio de apertura. Es decir, tenemos dos riesgos. El gap que puede haber de apertura, que puede beneficiarnos o perjudicarnos. Por ejemplo, si miráis el SPX, la apertura del SPX con respecto al cierre, en nuestra expiración. Fijaros, el cierre era 2808 y la apertura ha sido 2810. De momento han sido dos puntitos que nos han perjudicado. Pero luego además hay otro riesgo adicional que es el valor de liquidación, que como digo no depende de la apertura del índice, sino de ese compendio de acciones. Esta información que está en el CBOE y bueno, aquí también dentro del campus que tenemos, son estudios, estas imágenes que estáis viendo, de las diferencias de apertura entre el precio de apertura y el set. El set es el valor de liquidación. Fijaros que de media, históricamente, son entre 5 y 6 puntos de diferencia entre la apertura y el set. Bien. Por ejemplo, aquí un 47% de las expiraciones, la diferencia entre la apertura del SPX y el set ha sido más grande de 5 puntos. ¿Bien? O sea, tenemos ahí un riesgo de que nuestra operación, sobre todo si va muy justita, fijaros, voy a poner aquí el precio de cierre de ayer, 2808. En teoría, mi beneficio tendría que haber sido 605 dólares, en teoría, si hubiera terminado aquí. Pero hemos tenido un hueco de apertura que ha sido el open, la apertura en 2810, pero eso tampoco es nuestro valor de liquidación. Tendríamos que irnos a la página del CBOE y aquí veis que para marzo, esto puede tardar entre 5 minutos y 30 minutos según las negociaciones de todas las acciones, ¿no? Porque hasta que no se negocia la apertura no sale este valor. Fijaros que el set ha sido 2.811,89. Este es el precio que se fija para nuestra liquidación. Entonces, si nos vamos al gráfico, vais a ver que esta línea, lo tengo aquí, 2.811,89, lo tengo aquí fija esta línea, ha sido el precio de liquidación, es decir, un punto solo por encima del precio de apertura
3 puntos del precio de cierre. Igual que ha sido hacia arriba, podríamos haber tenido la suerte de que hubiera sido hacia abajo y el beneficio hubiera sido mayor. Fijaros que el beneficio aquí, el beneficio, que la línea negra de hoy ha sido este, 846 dólares. Si hubiera sido con el precio de cierre, más o menos, pues habrían sido 1100 dólares. Bueno, hemos perdido eso, podríamos haber ganado más, podríamos haber perdido incluso más, ¿no? según esa apertura. Yo decidí no cerrarlo ayer, cuando el precio estaba así, porque a ver, el gráfico, cuando el precio estaba así podría haber cerrado, hubiera sido lo más acertado desde un punto de vista de gestión de riesgo. Bien, pero bueno, yo sabía el riesgo que estaba asumiendo, sabía las probabilidades que había de movernos hacia un lado o hacia otro entre el cierre y el set, y decidí asumir ese riesgo. Si conocéis los riesgos a los que os enfrentáis, tenía mucho margen por arriba para sacar la operación en positivo. Y bueno, y al final, por ejemplo, el cierre hubiera sido unos 600 dólares si hubiera cerrado, y bueno, y al asumir ese riesgo, pues esto lo he puesto esta mañana después de que el set ha sido liberado en la página del CBOE. Cerramos marzo con un 1.3 del máximo margen que hemos utilizado. Bien, y bueno, y tenemos todavía abierta posición para abril, que está con algo de pérdida y que iremos viendo si se recupera durante el mes de abril. Vale, así que bueno, espero que sea de interés y de utilidad esta información, y bueno, cualquier duda tenéis la zona de comentarios o directamente nos podéis visitar a la página web de Testar Opciones y nos escribís por la pestaña de contacto o a través del email info@testaropciones.com. Venga, un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.